y lo primero que hacemos es salimos a la autobahn 180 kilómetros por hora, te lo Sí, juro, ajá. 180 Y tú así, y el papá era manejando así como que exacto, re tranqui, y el y carro no yo, se siente absolutamente nada. sí, O sea, o sea, y yo venía a Bogotá saltando así en el taxi. por eso, o sea, pero en Bogotá saltas porque las calles Uy, están hechas. no están condicionadas para esa velocidad, pero No, también los carros no están condicionados para que tú vayas a 180, pero aquí, listo, comenzamos con nuestro primer episodio de este podcast. buenas. John Solano, Buenas, Ana Gabriela buenas, Quintero buenas. Álvarez. No, bueno, da todos mis Primero, datos, toda mi información. shoot, me mordí la lengua. Put, madre. Bueno, Bueno, vamos, ahora sí, nuestros queridos oyentes. Anita se está tomando un un papelón con limón, papelón con un limón, papelón con limón. Cuba Libre, Ujú. y yo me estoy tomando una cervecita, Cuba libre, porque en Alemania señores. se toma Cuba cerveza, libre. Ajá. las catrochavistas. Chao, Chao. chao. Anita, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, vamos intentándolo. Vamos intentándolo. Yo creo que la primera enseñanza de nuestro podcast es, así ustedes lleven intentándolo 5, 6, 7 veces, pero en algún momento va a resultar bien y es que sean perseverantes. Y 100%. 100%, no se rindan. Síganlo así como no nos hemos intentando. rendido. Exacto, así ya lleven más de 3 meses trabajando en un proyecto que todavía no ha dado Que ni medio centavo de nada. no ha dado resultados porque ni siquiera hemos Nada, comenzado. nada, o sea. Pero ya, están viendo, quizás están viendo el primer episodio del trabajo de unos cuantos El meses. posible primer episodio. Este es como Exacto, el pre-episodio. Solo si esto sale bien, ustedes lo van a estar viendo. exacto. Si, Y si si sale ustedes están mal, viendo esto, están recibiendo esta información. exacto. Si ustedes no lo están viendo, es porque una vez más la Pues si no grabación los no salió están como viendo, queríamos. no van a saber esta información tampoco. Esta es la grabación de Schrödinger. Existe Ajá. y no existe. ¿Conoces esta teoría? No, El experimento no, de pero Schrödinger. las teorías vamos a conversar en otro momento. Bueno, sí, En este momento vamos a conversar acerca de lo que nos compete. de los que, de los que, bueno, De los que ve. de lo que nos trajo a Alemania. ¿Qué te trajo aquí a Alemania, Uy, ¿qué me trajo? Anita? Además de, El además de, despecho, no mentira. además de, además de esas ganas de querer sobresalir, de querer autosuperarte, de querer conocer. ¿Cuál fue la razón principal por la que tú llegaste Ujú. saliste de Venezuela? Así rápidamente para resumir, porque el tema no se trata de eso, pero, Socialismo, comunismo, Chávez. uy, bueno. Ese fue el primer, exacto. Bueno. Ese fue el primer motivo. Es decir, razones políticas internas de tu Políticas, país. exacto, razones políticas, sociales, Ujú, económicas. ujú. Sin embargo, también habían otras razones. Yo siempre pienso en retrospectiva y Retrospectiva, esa, sí. sí, ¿qué? Retrospectiva. Retrospectiva. em, y siento que de todas maneras, si Venezuela hubiese estado en una situación que me Sí. hubiese dado la oportunidad de continuar estando allá, teniendo una vida digna, por así decirlo, de todas maneras me hubiese ido, no sé por cuánto tiempo, pero me hubiese ido a explorar el mundo o hubiese tenido esas ganas de estar en otro sitio. ¿Sabes que sí? Yo creo que una razón, una persona que sale de su país, tú le dices razones internas políticas, razones económicas, pero y mira que yo conozco mucha gente, por ejemplo, en Colombia que no está bien de plata, la situación económica, no están contentos, pero no salen de Colombia. Entonces yo creo que dentro de todo eso que te Ujú. saca de tu país, también tiene que estar la intención de decir, quiero conocer un país. Sí, y quiero quizás ni siquiera conocer el país, sino que quiero expandirme, expandir mi mente y expandir
más allá de lo que ya ahora conozco o llevo toda mi vida conociendo. Así que, Salud, hijo de madre. bueno, ¿y a ti qué te trajo hasta acá? ¿Cuáles fueron las razones o la razón principal? Mm, uy, Uy, qué tan difícil. tan. Yo creo que a mí lo que me sacó de Colombia, yo creo que más que que Colombia me sacara fue como que yo realmente, yo no tengo pena en decirlo que yo siempre he tenido muchísimos sueños, muchísimas Ujú, metas y yo sentí que en Colombia no iba a tener la posibilidad de poder complementarme profesional, personalmente ujú. y que mi mentalidad y mis metas estaban mucho más allá de lo que yo podría desarrollarme en Colombia. Y no estoy diciendo que Colombia sea un país en el que uno no puede autosuperarse, le tengo envidia de la buena y muchísimo respeto a las personas que Un en montón, Colombia sobresalen de un manera montón. Ujú. honesta, porque yo digo, marica, para mí eso es En autorrealizarse, Latinoamérica. el uno estar en un país que uno ama y poder llegar muy Ujú. lejos, porque para nadie es un secreto que en Latinoamérica salir adelante es jodísimo. Sí, o sea, yo siempre digo que es súper valiente las personas que toman la decisión, como tú y como De yo, de quedarse. irse, pero también es súper valiente la decisión de quedarse. O sea, estar en un país, quedarte en un país que ya sabes cómo funciona. Ujú. Quizás eso es un punto a favor para estar un poco en tu zona de confort. Pero con todo y eso, estar en un país donde tú estás remando y sientes que remas un ¿Sientes que metro, remas? 5 metros, y luego retrocedes 4 y tienes que volver a remar, es súper valiente tanto irse como quedarse. A mí me decían, yo cuando le comuniqué a mi familia, porque mi familia no es una persona, no es Se una lo comuniqué. familia de... Suena como que los llamaste. Sí, no, Hola, ¿qué tal? Me voy. pero sí fue así como medio reunión. Y les dije como que me voy del país, mi hermana mayor migró a Estados Unidos, pero pero en mi familia prácticamente no somos una familia que haya migrado a países. Ujú. Entonces ellos me dijeron como que usted es muy valiente. ¿Cómo es que usted se va a ir de Colombia? Usted es muy valiente. Eso es tener, uff, no, de verdad es que yo no podría. Y justamente a mí eso se me quedó mucho en la cabeza porque yo dije, para mí es exactamente lo contrario. Yo no sé, Ujú. para mí los valientes son ustedes que sabiendo, pasando por todas las circunstancias que uno pasa, sigue teniendo la fortaleza, el carácter y la motivación Para poder para seguir ahí, quedarse. porque para Ujú. mí, seguir en mi país de origen es es creer mucho en el país. Es Sí, creer mucho en el país y es decir, tengo fe que las cosas pueden mejorar y que yo acá voy a poder seguir haciendo mi vida. Me tiró el celular perdón, la perdón, care perdón, verga. perdón. Bueno, entonces, Anita, Bueno, ya llevamos casi 10 minutos buena de esto. introducción, por qué Eh, vinimos a Alemania y listo. cómo vinimos a Alemania, Anita. ¿Cómo vinimos? Bueno, yo vine por un avión, Uy, Turkish Airlines. qué chistezote. ¡Tanan! Yo vine con Avianca. ¿Sabes que había como un meme en internet donde había una señora, no me acuerdo, que creo que era colombiana, una señora que le decía como que el nieto iba a emigrar a Madrid Ujú. y la señora quería irse a Madrid a visitar al nieto y le preguntaba al nieto que qué bus tenía que tomar hasta Madrid. Así, Ajá, de Latinoamérica a Madrid. Y eso se hizo canon se hizo viral. el meme. Pues en Colombia existe un Madrid, Cundinamarca, cerca de Bogotá, y Sí, con eso pero no, también sacan, no, la señora se estaba refiriendo sí, a Madrid, obviamente al Europa. Madrid, Ajá, olé, olé. al Madrid. Bueno, entonces, Oiga, ¿cómo? vamos a hablar de algo que yo no sé la verdad qué tan conocido sea. Es Ujú. normal que lo hagan las mujeres, es muy extraño que los hagan los hombres, pero No, es muy común que lo hagan las mujeres, porque exacto. normal, Bueno, común que lo hagan las mujeres y casos casi excepcionales en los hombres, porque primero no se sí, sabe
Yo No, creo no, que tú eres el ni, único es, que yo conocí que, yo del sexo conocí masculino o del género del masculino, género, sí. exacto, eh, que, que hizo este programa. Yo conocí solamente un par de personas que fueron hombres y el resto Ujú. era, yo Pero diría, espérate, ya lo dijiste, pero no hemos dicho cuál es el programa, cómo ¿cuál es se el llama. programa? ¿Cómo se llama? El programa se llama Au Pair, Au pair, niñero, exacto. niñera. Niñero, niñera en Europa, Es que, específicamente en Alemania. sí. Bueno, el que no sabe qué es ser au pair, búsquelo en internet, pregúntele a No, no seas ChatGPT. tan malo. Solamente, Sí. bueno, pero vamos a decir solamente de qué se trata. O ¿De sea, qué a ver, trata, pues? como el ser au pair, a ver, au pair es un programa que existe en muchísimos países y sobre todo en muchos países de Europa, casi en todos los países de Europa. Y es un programa que te ayuda, que se vende como un programa cultural para que Que se una vende. persona, sí, es verdad, Sí, pero una sí, persona venga de otro país a este país, en este caso Alemania, aprender la a, cultura, idiomas. exacto, a tener una experiencia intercultural. Tú traes tus propias experiencias y tu idioma y todas tus tradiciones y todo lo que conoces a este país y vives con una familia de este país, que puede ser incluso de este país o puede ser de cualquier otro país. Sí. Exacto, no, no tiene que ser alemán o no tiene que ser al país, o sea, ya me enredé y dije Sí. país como 10.000 veces, pero, A ver, pero a eso se refiere, o sea, es una experiencia intercultural entre dos personas de distintos países, una persona que llega a una familia. no, no tienes que Y, tener mucha plata, no tienes que tener los mejores exacto, conocimientos del idioma. ¿Quieres conocer el idioma? ¿Tienes ganas de tener una interacción, conocer más ujú, acerca de la otra cultura? ¿No tienes plata para pagarte otra vivienda o quieres vivir con una familia nativa en el mejor de los casos? ujú, Pero como Anita dice, por ejemplo, mi familia era, la mamá nació en Rumanía, ujú, Rumanía, Rumania. pero desde los 5 años vive acá. Es decir, Exacto, puede ser es que estés haciendo el programa, pero no exactamente con una familia del país donde estás del haciendo el país programa. anfitrión. Pero Exacto. bueno, esa es otra historia. El caso, ser au pair es una experiencia multicultural, tiene muchos pros, tiene muchos contras y pues vamos a comentarles, vamos a charlar, vamos a cotorrear, a chismosear acerca de qué cosas nos gustaron, qué cosas no nos gustaron del programa y qué experiencias tuvimos así chéveres que uno diga, oiga, al final vamos a decir, yo recomiendo ese programa o yo digo, yo Listo, creo que listo, no. me gusta, me gusta. Vamos por ahí. Listo. Vale. Al final vamos a dejar realmente nuestra más sincera opinión acerca del programa Au Pair. Y si, y si usted tiene ganas de hacerlo, si usted, si es algo medianamente que para usted puede llegar a ser atractivo. Ujú, ujú. Entonces, quién comienza? O bueno, vamos a charlarlo. Bueno, pero ¿Cómo fue no, su llegada espérate, acá? otra de las cosas que vamos a acotar es que no solamente van a escuchar nuestras opiniones Sí, acerca del programa, sino vamos a dejar también en algún momento del video algunos audios con algunas experiencias, tanto positivas como negativas, de personas cercanas de nosotros que también hicieron el programa sí. y que no únicamente vienen desde Colombia, Venezuela, sino de otras partes de Latinoamérica y del Y mundo. nos quieren aportar una pequeña parte de cómo fue su experiencia. Exacto, para que tenga como una visión más amplia y no solamente de dos personas que eh, Sí, para que maravillosamente les tengan. fue bien en el programa. Exacto. Anita, tuvimos buena, mala suerte. ¿Qué tal te pareció llegar? Porque Alemania, dependiendo de qué Bundesland, de qué departamento de estado usted llegue, va a Ujú, depender, puede que dependa la experiencia, la cultura, el dialecto. ujú, Nosotros nos conocimos, nosotros llegamos al mismo departamento, estado, a ujú, Baviera, a Bayern. ujú. ¿Te gustó? ¿Te ha gustado? ¿Qué cosa? Bayern. Valiant. Creo que lo que más me gusta de Valiant es que es uno de los departamentos más organizados Y con mejor calidad y de vida. con mejor calidad de vida. Y creo que eso es lo que más me gusta.
Sí. Eso, o sea, aparte que hay otras cosas, o sea, sinceramente hay muchos lugares de Alemania que son hermosos, cada estado tiene su lugar bonito, sin embargo, Bayern, la riqueza natural que te da Bayern es impresionante. Seamos sinceros. En Bayern la gente tiene plata. En Bayern la gente, con respecto al resto de Alemania, son más, son más alegres. Porque los del norte dicen que los de No, pero Bayern son como más relajados. sí, pero espérate, yo creo que ahí hay un punto muy específico que influye y es el hecho de que está como al sur. ¿No has escuchado esta canción que dice, Sí, en claro, el sur la es que estamos vida, el exacto, sur la vida es mejor. ajá, Y es que estamos obviamente muy cerca a Austria y a exacto. Italia. Y aquí es donde, de toda Alemania, donde hace más calor, donde hay más montañas, más lagos, mejor calidad de vida, otra también calidad de vida en específico. Entonces, calidad de vida de más es vida, un estado muy grande, es ricos. el estado más grande de Alemania. Sí. Entonces, siento que muchos aspectos influyen de que sí pase mucho que en la parte norte quizás tengan la fama los alemanes de que no son tan alegres como en el sur. Pero obviamente no hay que generalizar, deben haber muchos alemanes Sí, no arriba generalizar, felices pero bueno. y muchos alemanes aquí abajo. Anita toda Sí. polite. No, Bueno, es en en general, serio, no puedo, pero, no, a ver, cuando ustedes están en Alemania, los norteños dicen, o los de Hamburg, egal, Hamburg, los de Hamburg, van a decir, los de Bayern son como los sureños, los alegres, hippies. fastidiosos, bla, 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 bla. Y los de Bayern van a decir, los del norte son aburridos, blancos, altos. Bueno, son Bueno, estereotipos y como pero, Anita dice, existen exacto, sus excepciones, pero bueno. Aterrizamos en callándome Bayern. la jeta, ajá. Uy. Dale, ajá, entonces, ¿qué? Aterriza. ¿A ti te Aterrizamos en Bayern. gustó llegar a Vaya? Yo no sabía que Bayern era lo que era Bayern hasta que aterricé en Bayern. Ujú. Y es el Bundesland donde es el Bundesland cliché por el que todo el mundo dice que el pantalón de cuero y la jarra cervecera. Eso sí Y me yo tengo que gustó. decir que exacto, yo Me tengo que decir que a gustó mí me gusta. llegar al lugar cliché de Ale. Sí, me gustó llegar al lugar cliché de Alemania y me gustó llegar al lugar sin saber qué era. Volvemos y decimos, donde la gente tiene, no significa que tengamos plata, Dios lo quisiera, pero fue Por llegar eso estamos haciendo este podcast, así que apóyennos. Denle sí, like, comenten. para que, Envíeselo a sus tías, a sus abuelas, a todas las personas que simplemente van a abrir el like, el link, el like. el like. Y porque queremos llegar al nivel de ingresos de un Exacto, bávaro. de los bávaros. Pero, Anita, Poder tener nuestro Celt en un sí, vamos a festival. tener Nuestro propio nuestra Celt. propia carpa en el Dult. Exacto. Ay, En el marica, Duld, en el en el Oktoberfest. Oktoberfest. Ni Bueno, siquiera he ido a uno, ¿no? llegamos los dos a Bayern, pero nuestras experiencias son distintas y acá es donde yo creo que está lo lindo de la diversidad acerca de lo que vamos a contar y es que no llegamos a la misma ciudad. Yo llegué, vamos a hablar de la ciudad en la que llegamos. Bueno, no es un No, pues secreto. sí, no es un secreto. Yo llegué a... Tampoco es tan chiquito, tampoco es que tiene 20 casas y nos van a encontrar en el Sí, primer registro, así que... bueno, yo no conocía el nombre de la ciudad, ni de la ciudad, ni sabía que existía una ciudad que se llamaba así Ni que hasta que llegué tenía acá. un, ¿cómo se llama? Un UNESCO, Ah, un patrimonio de un la humanidad. patrimonio de la humanidad, pero Ujú, sí. Yo llegué a Regensburg, Alemania, 1 hora y media al norte de Múnich. De ujú. München. Sí, en la mitad entre München y Nuremberg. En la mitad entre München y Nuremberg. Ujú. Un estado colonial. Y como a 1 hora de República Checa. Una hora, Ujú. allá la gente va a tener paz. En República Checa, porque es Sí, más barato todo. pues ¿Ok? es lo que dicen, sí, trafican cigarrillos. Bueno, Bueno, esa es eso otra queda historia. para otro episodio. Sí, Ujú. yo llegué a Regensburg, Alemania, antes de llegar acá, como pues yo no tenía ni idea, solo medio me informé de dónde queda Regensburg. La familia me dijo, ¿quiere llegar?
sucedió yo siento que fue destino, suerte, no me aceptaron, después me dijeron, hey, el au pair que iba a venir, al final no puede venir, tuvo problemas con su visado, ¿aún quieres venir? Yo estaba aprendiendo alemán, Yo que sí, ya, estoy listo. yo dije como que sí, pude certificar mi alemán, lloré ese día como ustedes no se lo imaginan y le dije a la Ay, familia, sí, 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 me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y siento que tuve mucha suerte y aterricé en Regensburg, Alemania, el 30 y... marzo, abril, mayo, junio, el 31, 31 de junio del 2019. Marica, los hace alemanes que más de vean este 6 años. video, los alemanes que vean este video no entienden cómo es que estás contando así. Y todo Latinoamérica tiene razón, así es que yo cuento los meses. Así como cuando los niños van al colegio que le dicen, sume. Exacto. Yo en febrero. Bueno, nosotros así y los alemanes así. Llegué a Regensburg, Alemania, en 2019. Ujú. Qué bueno, me alegro. Gracias. Ahora me Eso toca a fue mí. todo. Ajá, pero tú llegaste directamente a Regensburg, ¿verdad? Yo aterricé en Múnich, me recogió la Ujú. familia, lo más, ay marica, eso fue tan chistoso. Yo Pero aterrizo, yo ¿llegaste vengo cuándo? ¿En verano o en en invierno? verano, en Ujú. pleno comienzo de verano. Uy, qué calor. Qué calor, Ay, no, marica, no, qué no, no. calor. Yo decía, Alemania incluso en verano no va a ser frío, Tanto no va a ser calor. caliente. Yo me Ujú. traía la ropa de Bogotá, soy de Bogotá, me traía la ropa de Bogotá, chaqueticas, esto y lo otro. Lo primero que hago es aterrizo en Múnich, me recoge la familia en un Volkswagen en dos caravanas. Ujú. Y lo primero que hacemos es salimos a la autobahn 180 kilómetros por hora. Te lo Sí. juro, Ajá. 180 Y tú así, el papá era manejando así como que exacto, re tranqui. y el Y carro no yo, se siente absolutamente nada. sí, O sea, o sea, y yo venía a Bogotá saltando así en el taxi. por eso, o sea, pero en Bogotá saltas porque las calles Uy, están hechas. no están condicionadas para esa velocidad, pero No, también los carros no están condicionados para que tú vayas a 180, pero aquí una mamá, yo por es ejemplo, como. mi familia au pair, también. Íbamos todos los niños de ella. Ujú. Ella iba adelante, 180, 200, tranqui. Pero re tranqui. Tranqui. Y Que yo estaba tranqui, yo sí veía que volábamos. Pero yo sí. como no sentía nada tranqui, cuando de repente veía la aguja de la velocidad, pero iba, El bueno, velocímetro. un montón. Y es que acá, sí, la velocidad no se siente. En Bogotá yo iba en moto o No, en carro olvídalo. a 80 kilómetros por hora y yo sentía como si fuera acá a Raca, 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 raca. 160. Ajá. Y es que las vías están hechas. No, bueno, pero Entonces sí, eso en literalmente Colombia. Imagínate en aterricé Venezuela. En y me Venezuela vi, vas a 30 y ya lo estás sintiendo. y me vi como el más tercermundista del mundo. Yo apenas llegando y yo veía Tú solo el te estaban velocímetro. hablando y tú solo viendo el Sí, velocímetro. y yo viendo el velocímetro y yo, si este carro se vuelca a Ajá, esta velocidad, mm, hasta va, acá no alcancé ni a la ni semana de Uber 24 horas. y ya reportando al morraco en Alemania. Se fue, las noticias de, se fue por un sueño Eso, y se y se fue convirtió en a dormir. ángel. Qué Uy, bueno. entonces Ujú. llegué a la Bueno, casa y ¿qué me esperó a mí? El ser au pair para mujeres es como que es desafortunadamente muy cliché y es como que el au pair es básicamente como la niñera de los niños, pero yo lo sentí que en mi caso yo cuidaba de dos niños, uno de 6 y otro de 10 años. ujú, Y yo ayudaba con cosas del aseo, pero yo sentía que yo era más como un Betroya, como ujú, como un un cuidador. cuidador Ujú. de ellos y era como la persona que los sacaba a hacer deporte. A mí me preguntaban si yo sabía cocinar, yo sí, sí, Obvio, todo. yo le cocinaba MasterChef Colombia MasterChef, 2018, sí, justo antes de irte. yo le dije que yo sabía cocinar, que yo le cocinaba los teteros a mi hermana cuando Uno pequeña, sí miente que uno, en esa solicitud, ¿no? uno hace tremendo paquete, uno Bueno, se vende. yo no mentí tanto, porque No, a mí a con mí el sí me cocinar. gustaban los niños. No, y a mí también, no, a mí no me gustaba,
pero O aprendí sea, a mí me a... agradaban, como que siempre me gustaba jugar con ellos y tal, A mí no. pero a mí sí, pero cosas como más de hogar, ahí sí mentí, porque nunca he sido gente de cosas de hogar. O Oye, sea, mire que... hacer comida, la limpieza. A mí me gusta que todo esté ordenado, que esté limpio, me gusta Ujú. obviamente comer, pero estar en la casa me produce piquiña. O sea, ¿En serio? yo soy persona de estar Una trabajando y no de vagabunda. estar en la casa. Entonces, Yo, mira, ese año, estar siendo casi como una mamá 2.0 sí. de 3 niños, de ayer estar en mi casa sin tener 3 niños a mi cargo, a pasar el otro día a tener 3 niños de 3 edades tan distintas a mi cargo, eso fue para mí un poco Y fuerte. mira que Fue, para mí fue exactamente lo contrario. Yo con los niños no es que los odiaba, obvio no, porque tengo dos hermanos menores, pequeños. pero me encanta como dices que ni siquiera terminas de decir no los odiaba. Tú dices, No los no es que odiaba, los odiaba. pero no es que era la persona que veía niños y decía, ¡ay! Y jugaba con ellos y lo otro. No voy a ser Exacto, ok. hipócrita. Yo dije, ahí veo una oportunidad para venir de una manera, a ver, no lo malinterpreten, Malinterpreter. no lo malinterpreten, pero em, yo quería venir por el programa porque era un programa que salía económico, porque yo tenía dos Ujú, hermanos menores y yo dije, vamos a ver qué pasa. Yo ujú. creo que a mí eso fue lo que a mí me salvó mucho en ese sentido y es que yo no era el mejor amigo de los niños, Mm, pero yo dije, marica, es una oportunidad fácil para salir de Colombia y quiero aprovechar la oportunidad y quiero ver cómo se desarrolla todo. Yo soy una persona que actúa mucho y decide mucho en el camino. En ese sentido sí soy muy espontáneo y siento que por suerte las cosas se dieron de tal manera que yo llegara acá, me empezara a adaptar. Siento que en ese sentido sí soy una persona muy responsable y es que me gusta dar una buena imagen, hacer mi trabajo bien y ujú, me gusta que cuando se me da una responsabilidad no pagar mal, como diríamos ujú, en Latinoamérica. ujú. Entonces llegué acá y por más de que yo no era la mejor persona cocinando, no sabía cocinar nada y mi mamá incluso está decepcionada de mí, me lo dijo, así no ¿Usted supiera qué va a ir cocinar, a hacer para así, allá si usted no exacto, sabe ni cocinarse me lo dijo. nada? Ujú. Así yo no supiera cocinar, así yo no tuviera la mejor experiencia con los niños. Yo llegué acá y yo lo que sí hice fue ponerme muy juicioso a aprender el alemán, que eso Ujú. ya viene. Me puse muy juicioso a aprender el alemán. Me mostré interés realmente por los niños porque a pesar de que no era mi punto fuerte, dije como que Claro, si no es tu punto fuerte, si tienes no es que mi punto enfocarte. fuerte, tengo que enfocarme en eso y de alguna manera voy a estar viviendo con ellos un año entero. Entonces, obviamente, tengo que reforzar eso y nos fuimos conociendo mejor con los niños. Empezamos a hacer cosas y empecé como que lentamente a relacionarme con mis deberes, con lo que Ujú, yo tenía que hacer y con lo que yo no podía hacer. Y ya fue como que uno va entendiéndose mejor con la familia se da cuenta que este no sabía cocinar tan bien como decía en Colombia, pero, por ejemplo, la mamá me dijo, eh, te voy a enseñar a cocinar y tú vas a empezar a hacer recetas y tú puedes ujú, hacer cosas en la cocina para aprender y para que mejores y como que me dio esa confianza. Y yo siento que en ese sentido sí supe aprovechar la confianza, ujú, entonces salí a jugar con los niños, empecé a aprender a cocinar y es el momento en el que agradezco muchísimo esa enseñanza porque gracias a eso me encanta cocinar, me encanta intentar cosas nuevas y hubo muchas cosas en las que yo sentía que tenía como que, como cosas que tenía que rápidamente aprender ujú. Y te y llegué al sirvió, te punto en el que funcionó. ya Ujú. yo diría que fui muy buena au pair. Ok, ok. Bueno, lo bueno es que como que cumpliste las expectativas que tu familia tenía de ti. Exacto. Pero hay otros casos que simplemente es como, no sé, llega como lo estás diciendo. Imagínate que lo que ellos esperaban de ti no era que tú Eso pasa llegaras seguido.
Sí, exacto, que tú llegaras, no, que lo que ellos esperaban de ti no era que tú llegaras a jugar con los niños como pasó, sino que tú llegaras tal cual a ser ama de casa. Sí. Entonces ahí hubiese habido un choque 100%. Bueno, pero retrocediendo un poquito, tú llegaste a Regensburg y te encontraste con una ciudad, ¿no? Donde tenías como muchas alternativas también, no solo con los niños, sino en general para ti personalmente, ¿no? Yo vengo de la capital de Colombia y para mí fue Regensburg una ciudad muy pequeña y yo dije, acá si sobrevivo el año de au pair y me llego a quedar más tiempo, no voy a seguir en Regensburg. Y es el momento en el que ya voy a cumplir 5 años en Alemania y sigo viviendo en esta ciudad. Me enamoro de poco a poco, me di Ujú. cuenta de las virtudes que tiene esta ciudad y De las vivir en un lugar ventajas. pequeño, pero bien Y, equipado. exacto, Ujú, es una ciudad muy pequeña pero muy bien equipada y es una ujú, ciudad en la que uno puede hacer demasiadas cosas en verano. tal cual. Bueno, pero tú llegaste directamente a Regensburg y pudiste tener la opción también de conocer Regensburg desde el principio, Sí, yo salí muchísimo en bici. pero A ti, uy, sí, yo es que llegué eso a es lo un difícil. pueblo, yo llegué a un pueblo y ese es un punto súper importante que queremos tocar aquí, Vérgole, que es tener en cuenta a qué lugar van a llegar a Alemania. O sea, que puedan escoger su lugar 100%. Sé que muchas veces como que la presión de quererse ir de Latinoamérica o querer simplemente hacer el programa ya, el desespero. exacto, te llevan a tomar decisiones desesperadas, pero o sea, una de los Vorschlägen, De los de consejos. los consejos, de los mejores consejos que les podemos dar es que de verdad se tomen el tiempo para escoger a su familia y para averiguar bien a dónde van. O sea, yo encontré una familia que de verdad fue una belleza. Hubo momentos lindos, momentos no tan lindos, como en todo Sí, momento, como todo. como exacto, pero una de las cosas que más me impactó fue que yo llegué a un pueblito en Alemania. O sea, ya Regensburg es como una ciudad Una, pequeña. una, pe- una ciudad pequeña desde el punto de vista latino, una ciudad Exacto, una ciudad medianita pequeña. desde el punto de vista alemán. Exacto, desde el punto de vista alemán es una ciudad mediana grande. Desde el punto de vista latino es una ciudad pequeña. Entonces yo llegué A un de pueblito de esa Caracas, ciudad pequeña. exacto, yo aparte llegué de Caracas, de la capital de Venezuela, donde hay mucho de todo, y llegué a un pueblito de De una ciudadcita. de esta ciudad pequeña. Entonces ese pueblito de verdad tenía como 20 casas, Dos vacas dos vacas, no, y ningún creo que había supermercado. más vacas que gente, ningún supermercado, Sin había supermercado. no había Uy, supermercado, no, Dios mío. había una panadería y los huevos los comprábamos como En un una finca. granjero que quedaba como a otro lado y era tan pueblo que tú como que no ibas para allá y había una tiendita, tipo no era un señor que llegaba y estaba ahí esperando que le comprara los huevos, sino Es, que tú llevabas el cartoncito ya de tu casa, que ya habías gastado los se huevos, lleva los huevos. y tú misma te servías, o como que llegabas, dejabas el cartón para que lo volviesen a utilizar, abrías la nevera en una casa solitaria, sacabas los huevos, dejabas el dinero y te ibas. Marica, eso es muy loco en Europa y es que eso se ve mucho de que hay una persona que tengo un árbol de manzanas aquí en mi Ujú, patio. Cojo las manzanas, las bajo porque nadie se las va a comer, ya estoy mamado de comer manzanas ujú. y agarro las manzanas, las meto en una canasta, las pongo Y las al lado del pongo andén y digo su verschenken canasta para regalar. para regalar Ujú. o dice Dejé manzanas algo. la docena, déjenos algo de dinero o 10 manzanas por 3 euros, Ujú. qué sé yo. Y la gente deja. Y es como que uno ve la Pero canasta ahí y ve la cajita con plata. pero eso pasa más En pueblo. en Sí, pueblos, sí, sí. Sí, exacto, en o en ciudades ciudades sí. pequeñas. Sí, sí, Ya sí, para sí. este nivel de ciudad ya No, no ya no. pasa, no pasa tanto. Mm, O tiene que ser un lugar retirado de la ciudad, o sea, sí. como que no en el centro de la Donde no ciudad, haya mucha. sino como a los alrededores, Es como que en claro, Prufening, exacto. exacto. Es que en un pueblo prácticamente
esas son las dos caras de una Es que todos sociedad, se y es que conocen. en una Es ciudad como pueblo el chiquito, anonimato. infierno grande. Exacto. Ujú. En un pueblo pequeño todo el mundo se conoce, entonces si alguien hace algo, pues obviamente se sabe quién es. ¿Y saben qué les encanta a los alemanes? Aquí sí voy a generalizar, o al menos en Ay, Bavaria. sí, ay, A ay, los ay. alemanes en pueblitos, el chisme. ¿En serio? El chisme. O sea, una cosa que cuando yo llegué al pueblito este, cuando yo llegué al pueblito este, de verdad Generaliza. me dijeron los papás de los niños como que aquí no, en este pueblo no se necesita cámaras porque la cámara son los vecinos. Y es tal cual tú haces algo y los vecinos son como dos focos que te están viendo de su Son ventana. las vecinas chismosas así en Sí, el sí, balcón. 100%. En Venezuela, yo no sé en Colombia, pero en Venezuela hay en los pueblos hay estas sillas de mimbre, creo que se llama. Las hamacas que se... No, no, son unas sillas que están como con plástico y son unas sillas de hierro y están forradas como ¡Ah, de sí! eso. Claro, eso es una hermosura. Esas sillas son sillas de señoras y señores de pueblo que están afuera, o sea, el periódico del pueblo son Sí. esas señoras y ese es su lugar de trabajo. Solo que acá se Aquí, asoman... aquí solo se asoman por la ventana. En Mi Latinoamérica, suegro, las latinoamericanas tienen más estilo porque se sientan afuera así, no, en el y sin patio, pena, y sin pena. sin nada, o Acá, sea, sí, acá sí son aquí chismosos, son pero más, así, bien sigilosos, exacto. más espías, más raros. Más Eso espía. sí es. Incluso aquí mi suegro vive en un pueblo también y ellos tienen unos binoculares. Yo probé una vez esos binoculares y pude ver a una distancia, o Puse sea, ver a pude mi ver como casa acá. 5 casas a la distancia. O sea, de verdad la gente aquí, no, en los pueblos no necesitas ningún tipo de cámara. Bueno, llegaste a Bueno, ese pueblito y uno siendo nuevo en Alemania, hablando en el alemán una verga, porque uno llega acá sin hablar nada, ni mierda de alemán. nada. Yo llegué con A1 y no Yo sabía llegué con a prácticamente cero. a O menos. no, a -0, porque aparte llegué a la familia, o sea, tú dijiste el punto que ellos te descubrieron, como que no eras tanto señor de casa, que cocinabas y tal. A mí me descubrieron que de verdad mi nivel de alemán Era una mierda. era una porquería. E incluso tanto se dieron cuenta que ese primer año de au pair en Alemania, yo solamente conversé en inglés con ellos solamente y aprendí el alemán de los niños, que es más difícil, porque no hablan todavía un alemán correcto. Un Entonces, Hochdeutsch. aprendes a hablar un alemán incorrecto y o sea, ese primer año fue un desastre. Y aparte mis niños estaban muy chiquitos, los tuyos al menos estaban grandes. Sí, los míos tenían 6 y 10. En los míos, uno todavía no podía hablar, tenía 9 meses. El otro estaba medio balbuceando ya. O sea, tenía como tres No, años, paila. tenía 3 años y solamente decía pipí, decía comida, decía como que te detesto o te quiero, ¿sabes? Como cosas así. Y lloraba. Y el último, como se daba cuenta que mi alemán no era así como muy fluido, me hablaba en inglés. ¿En serio? Sí, Chinos me decía así maricas. como, tú no puedes alemán, te hablo en inglés. Entonces, Uy, fue... maric. Mira, Anita, que yo llegué, mi inglés no, bueno, sigue sin ser bueno, pero anteriormente no tenía la confianza para hacer conversaciones en inglés. Y yo estuve en como en ese momento decisivo de, intento hablar inglés mediocre Ujú. o Me concentro. me meto con toda a aprender alemán. Ujú. Y yo sinceramente siento que ese bajo nivel de inglés Te y ayudó ese mucho. mediocresísimo nivel de alemán que yo tenía fueron justamente los cohetes Ujú, para que yo dijera, marica, la única manera de que yo me quede acá y que yo sobreviva acá es tragando alemán 24/7. ujú. Y desde un principio como que me di cuenta que la familia se dio cuenta que mi inglés no era el mejor y que la comunicación en inglés no iba a ser mucho mejor.
Entonces me escribieron aquí existe con una El especie del Volkshochschule. Ajá. Volkshochschule, y ahí fue donde me metí de lleno, bueno, no de lleno porque no estudiaba todos los días de la semana, una vez a la semana, pero eran como 4 horas. Como Y, intensivos y una tenías. cosa, y una cosa muy importante es, si uno está acá en Alemania y uno realmente quiere incursionar, quiere sentirse bienvenido, no bienvenido, Sí, pero de alguna manera adaptarse, sí. adaptarse Ujú. rápido y como que socializar de una manera Y rápida, entender la cultura entender la también. Ujú. cultura, el idioma es una cosa importantísima. Lo muy llamado integración. La mal llamada integración alemana, que al Ujú. final es como que te tienes que volver uno de nosotros y al final nunca vas a ser uno de nosotros, También, pero exacto. así nos entiendas de pies a cabeza, Ujú. pero es como que, pero es como que esforzarse por poder Eso comunicarse puede y ser un episodio de integración en Alemania. Mal llamada, entre comillas, integración en mal Alemania. llamada integración alemana. Van a haber muchos temas que vamos a decir, marica, en serio si existe la suficiente demanda para esos, porque son episodios que a lo bien van a salir una gonorrea. Yo tengo Es tantos, que, es que, es que lo por diga. tu culpa tengo que editar tanto este video. Pero es que, Hay algunas es, es- palabritas que las pasa a YouTube. pues sí, Marica, ok, pero el gono, ya tengo que quitarlo. es que un latino, Mari, No generalices. Bueno, X, yo no continuemos. soy persona de usar muchas groserías, pero es que las groserías Pero son esas parte eran de identidad necesarias y para ese exacto, momento, son exacto. necesarias. Ujú. Bueno, entonces el caso es, eh, uno para sentirse realmente como que las cosas que uno se sienta en su onda acá en Alemania, uno tiene que darle al alemán sí o sí, o si no Ujú. uno se va a sentir rezagado y rechazado, y que de entrada usted se tiene que registrar en la ciudad, completar mil millones de Muchos formularios. temas Entonces, burocráticos, si sí. usted no tiene nada idea de alemán, eso le va a pasar por encima. Y si No, usted ya vive que en Alemania, ya vivió eso. le va a costar mucho. Quizás puede superarlo porque nosotros también estamos hablando de una perspectiva de un pueblo medianamente grande en Alemania, pero pequeño para nosotros. Entonces, también ese es otro punto. O sea, si usted se va a un pueblo, entonces las oportunidades para poder conversar en otro idioma que no sea en alemán van a Ujú, ser muy reducidas. ujú. Hay personas que han vivido mucho tiempo en Berlín, que han vivido en Hamburg, que han vivido en München y no han tenido la necesidad de aprender alemán. Pero esos son casos muy excepcionales Sí, en grandes porque, ciudades se habla más, exacto, más inglés y... y también qué es lo que busques, porque si estás en Alemania, pero tu objetivo no es como quedarte en Alemania e integrarte con la gente en Alemania, entonces, y encuentras un trabajo en inglés, entonces vas a vivir toda tu vida simplemente en en inglés, una vas a sociedad estar en tu paralela. círculo, exacto, y listo, no hay rollo. Pero si ya quieres hacer vida en Alemania y quieres como integrarte y de alguna u otra manera en algún momento vas a conocer un amigo y ese amigo te va a presentar otro amigo y ese amigo otro amigo y que son alemanes, en algún momento va a llegar un punto en el que vas a encontrarte en un grupo donde obviamente ellos no quieren hablar entre ellos inglés o tu idioma, sino que quieran hablar en alemán, así como nos pasa a los latinos cuando nos Exacto, encontramos. exacto. Es Entonces, como que uno dice, ay, pero es que me siento rechazado. Pero vamos a ser sinceros. Si, por ejemplo, un alemán llega a Latinoamérica y me conoce a mí, digo, bueno, vamos a intentar hablar en inglés. Y hablamos en inglés ujú, y eso y lo otro. Pero si de repente yo con ese amigo alemán voy y me encuentro con mi círculo cercano, con mi familia, ujú. nos vamos a tomar, a jugar, no sé, con un grupo de mis parceros, de mis personas más cercanas, pues obviamente digo, perdóneme, Exacto. pero es que yo no me comunico en inglés como me comunico en mi idioma materno. Ujú, Entonces es como que el idioma es una cosa difícil, pero también es una cosa que hay que entender porque uno no puede exigir ujú. que en el caso que usted no hable alemán, de que hablen en De inglés, que sabiendo hablen, que uno obviamente. está en su entorno y con el simple hecho de que se cambie de idioma,
se va a cambiar completamente el entorno. Totalmente. El entorno, el mood, el vibe Todo, del lugar, todo, todo. absolutamente todo. Entonces, Importancia, y sí. creo que eso es también un punto muy a favor de cuando ya desde el otro lado, lo vamos a hablar quizás en otro episodio, cuando como que cuando traes a esas personas de ese nuevo círculo social a tu círculo social, como ellos también se dan cuenta del vibe tan distinto que es que todos estén hablando en español, que todos estén hablando en su Uy, idioma. sí. Entonces es exactamente lo mismo. Si ellos te llevan a su círculo y tú puedes entender y conversar, vas a entender un poco más de por qué se están riendo, Ujú. de cuál es el chiste que están haciendo. Quizás no te dé gracia, Uno se pone tan feliz cuando pero uno entiende un chiste en un alemán. Así sea el montón. chiste más marica, Malísimo, malísimo, porque los chistes son como, Es que, no sé, es que yo se creo, me cayó un portaminas en el colegio, una cosa así que no son los mismos chistes que en Latinoamérica. porque es Mi que uno chiste, no, mis traumas, aquí los traumas son un poco distintos, pero uno no se dirige, por ejemplo, un caso como especial, uno en el chiste, uno no se dirige directamente al contenido del chiste, sino que uno está esforzándose tanto por aprender el idioma que si uno entiende un chiste, para uno lo complaciente no es entender el chiste en sí, sino exacto, no entender el contenido del chiste, entender que entendí el chiste. exacto, o sea, no entender el contenido del chiste, Es enredata. no contener, Bueno, no contener el no chiste con el y chiste, pero entender el contenido. a ver, si uno está aprendiendo el idioma y entiende hasta el chiste más, uno se caga de risa porque es como que, uy, entendí algo, uy, valió la Obviamente, pena y esa entiendes muchas partida de cosas. culo. Y ahí empiezas como a partir ya entiendo por qué esta gente así. Ya entiendo que si me están hablando de esta manera, no es que están siendo Exacto. odiosos o fríos, sino que esa es su manera de ver la gracia o de ver la perspectiva del mundo de otra Su perspectiva, manera exacto. de andar con Ujú. situaciones chistosas. Bueno, pero Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a dejar en estos momentos algunos audios de las distintas experiencias que le contamos al principio, así que escúchenlo, siéntanse quizás identificados para el escuchen, futuro. sí, escuchen a ver, porque ustedes están escuchando la experiencia de dos personas. Como dice Anita, vamos a dejar un par de audios acerca de experiencias de otras personas. Ujú. ¿Cómo les pareció? ¿Les gustó o no Tómenlo en les gustó? cuenta. Ujú. Ténganlo en cuenta. Usted no ha venido a Alemania y está pensándolo. Exacto, pero vamos a hacer aquí un corto entonces, ayúdame. Mi año como au pair en Alemania. Para mí fue una aventura, así que empezando por ahí puedo decir que me gustó. Siento que fue un año que me brindó mucha libertad, diversión, encontré a un grupo de amigas maravilloso con el cual me divertí demasiado y por supuesto que es vital e importante tener a un grupo de personas que te acompañe en este proceso porque por más que sea una aventura, suceden cosas, sucede la vida misma y necesitas alguien que te sostenga, por ejemplo, cuando tienes encontronazos mal con la familia, cuando no te sientes absolutamente como parte del contexto. Yo fui con la intención de quedarme a Alemania a vivir, pero como mi primer año me divertí tanto y mi enfoque no estuvo en aprender el idioma, eh, sucedió eso, no lo aprendí. Entonces, aunque me quedé otro año, fue bastante complejo adaptarme a la cultura. Así que yo quiero en este momento, como siempre depende de la intención con la que vayas a hacer la experiencia. Bueno, mi experiencia en Alemania siendo au pair, la verdad es que fue muy buena y creo que eso es sobre todo gracias a la familia en la que me tocó.
La familia que a mí me tocó fue muy buena conmigo, siento que tuve un apoyo grande por parte de ellos, que me incluyeron en todos sus planes y que realmente siento que fui parte de su familia y siento que ellos me adoptaron también como parte de su familia y nunca tuvieron ningún problema. Sí siento que cuando uno piensa en hacer este proyecto y estar un año metido en otra cultura y viviendo en la casa de extranjeros, cuidando a sus niños, siento que es clave que se pregunte muy bien y es clave encontrar una familia que tenga experiencia ya teniendo au pairs, porque la familia determina totalmente todo tu año. Si es una familia que por ahí en la que uno no se siente cómodo y que no cumple, no va a ser un buen proyecto, una buena experiencia. Contrario es una familia que sí cumple y que sí te incluye, eso cambia totalmente. Porque nada, exponerse a estar lejos de casa por primera vez es muy difícil y va a depender sí o sí de la familia. Yo los volvería a elegir a ellos como familia. eh, y nada, eso, mi experiencia fue un 10. Y también para mí, esto de hacer un programa como este, funciona muy bien con las personas que son jóvenes, con chicas o chicos que son jóvenes, no sé, 19, 20 años, 21, que nunca salió de su país y que tienen ganas de animarse a hacer una experiencia como estas. Siento que es mejor hacer un año de au pair que, no sé, irse, por ejemplo, de Working Holiday o Work and Travel, porque nada, el hecho de que te están esperando, de que vos ya sabes de antemano a qué casa vas a ir, quién te va a estar esperando y demás, eh, eso te resuelve mucho. O sea, no llegas al país y estás completamente solo, sino que tenés a alguien que te recibe, que te espera, que te muestra cómo hacer las cosas, que te muestra el país. Nada, eso. Para mí es una gran experiencia como primera vez saliendo de tu zona de confort y como primera vez de animarte a hacer un viaje como estos. Así que nada, en mi posición sí volvería a elegir este programa, no me arrepiento para nada. Lo volvería a elegir, fue todo lo que pensé, sí, por ahí pequeñas cosas de la cultura alemana que bueno, que son muy diferentes, pero es un rotundo sí que volvería a elegir este programa. Bueno, hola a todos. En cuanto a mi experiencia como au pair, no fue muy agradable, si soy completamente honesta. Desde mi perspectiva, tú llegas a la casa de unas personas completamente desconocidas en una posición de vulnerabilidad, porque no es tu casa y todo lo proveen ellos. A veces hasta llega a ser incómodo exigir lo que por derecho te corresponde. Estuve con 3 familias que, bien o mal, marcaron mi vida para enseñarme la fortaleza que tengo, pero algo que estuvo muy marcado en todas ellas fue que nunca recibí ayuda a la hora de salir de cada una de las casas. Me iba sin nadie en ellas, ni siquiera para agradecer por lo que hiciste en su momento. Tuve que soportar gritos, acoso y hasta que me robaran dinero. Y no me malentiendan. Con lo que estoy contando no busco victimizarme, pero es importante dar a conocer que aunque muchos o muchas logran cumplir sus sueños y tienen la fortuna de dar con una buena familia, también existen los casos como los míos, en donde las experiencias marcan más por lo malo que por lo bueno. El apoyo recibido por las familias con las que estuve fue mínimo. Ahora, si me preguntaran que si lo volvería a hacer, siendo completamente sincera, mi respuesta sería sí. Y ustedes preguntarán el por qué. La respuesta es muy simple. Esta mala experiencia me dio la oportunidad de encontrarme desde un lado más humano, más espiritual. Gracias a Dios conocí amigas maravillosas que, aunque ellas muchas veces no lo supieron, me dieron la mano cuando sentía que me ahogaba. Fueron esa red de apoyo que muchas veces es necesario cuando estás tan lejos de casa. También abrí mi corazón a Dios y eso me llevó a que ahora tengo la fortuna de perseguir mis sueños en otro país. Ya para concluir, lo único que me resta por decir es que sigan adelante, luchen por aquello que les apasiona. No todo es lineal, siempre habrán subidas y bajadas, pero no se rindan y sean sabios a la hora de escoger su familia anfitriona. De eso
dependerá si tienen o no un buen recuerdo de su intercambio cultural. A Ana y a John, muchas gracias por permitir contar parte de mi historia. Los amo mucho. Adiós. Listo, comenzamos, volvemos. Se supone que en ese momento Ya dejamos escucharon los audios y ya volvimos. Sí. Exacto. Entonces, el último punto que queremos conversar. Obviamente lo que estamos hablando en este video son como generalidades, pero si en tal caso ustedes ya quieren algo más específico de nuestra experiencia muy específica, de qué fue lo que hicimos día a día, el cronograma en general, ustedes simplemente lo escriben y nosotros vamos a responder, o en tal caso que sea de verdad que lo quieran, hacemos un video más específico. Yo creo que una parte importante de lo que estamos haciendo lo primordial es contar nuestra experiencia de cómo fue en el año au pair. No profundizamos mucho porque nos dimos cuenta que si profundizamos podemos hacer un podcast de 20 horas que nadie va a ver. Exacto. Entonces hay una cantidad infinita de cosas que uno puede hablar acerca del podcast, del programa de au pair. Desde uno cómo llega a la casa, desde uno cómo tratar con la familia. ¿Qué hace al segundo día? Desde uno, si uno puede salir de fiesta, si uno puede hacer esto, si uno te puede hacer lo alcanza el otro, dinero que si te te dan. alcanza el dinero. O sea, en serio hay muchísimas cosas de qué hablar. Entonces yo creo que para nosotros es más fácil hacer como un poco... Una generalidad de lo que vivimos, de nuestra experiencia. Exacto. Y si existen ya como preguntas más enfocadas y como que hay cosas que a lo mejor no nos percatamos, que tenemos que profundizar, primero que todo, si sentimos que en serio hay un tema del cual hablar y profundizar, creo que lo más sensato sería hacer un video acerca al respecto. Y si no, otra de las cosas que yo creo que a los dos nos llenan mucho es el saber que sabemos que no es fácil al principio informarse acerca del programa y uno necesita como que ayuda o una persona que ya haya estado, una seguridad. Es exacto. Como que desde preguntas de cómo funciona la burocracia hasta, venga, es que no estoy seguro porque a mí no me gustan los niños. A mí no me gustaban demasiado los niños, pero yo tenía por lo menos la motivación de querer hacer las cosas bien y al final... Y de poder pasar ese año, era como una meta. Era como una meta y después eso se convirtió a tal punto de que a mí me gusta muchísimo hacer, después de eso hice un voluntariado, tuvimos solamente que ver con niños, entonces es como que a uno la vida se le cambia por completo. Totalmente. Entonces nos gusta muchísimo compartir nuestra experiencia, pero además de eso, ayudar en lo que podemos porque... Creo que somos dos personas que por eso creo que congeniamos también y es que nos gusta mucho el servir para las otras personas, para otras personas. Si uno no vive para servir, uno no sirve para vivir. ¡Uy! Uy, te lanzaste ese final. ¿Y ahora qué voy a decir yo? No sé, eso lo vi en una imagen de Facebook. No, bueno. El tío John. El tío Facebook era así con las gafas. Exacto. Pero sí. Tú hoy buscando antes del episodio. ¿Con qué remato? Para hacer motivacionales para rematar. Exacto. Un podcast. Pero sí, bueno, Anita. Nada, entonces, pueden seguirnos, o sea, esto va a estar en todas las plataformas posibles. Los 7.2 podcasts. 7.2 podcasts, búsquenos. Obviamente, si quieren este tipo de contenido o algún tipo de información, necesitamos que nos apoyen también en el proyecto. Entonces pueden suscribirse, darle like, enviárselo a alguien que conozcan, que quieran saber del tema. Quizás a ustedes no les interesa el tema, pero conocen a alguien que les interesa, entonces se lo envían. Manden gente, manden likes, compártanlo, manden nudes, repórtense. ¿No? A nosotros nos van a reportar por lo que estás diciendo. Pero nada, estamos haciendo esto desde el corazón para divertirnos, para tener también algo en Alemania con lo que decimos. Ocuparnos. Bueno, ocupados estamos, pero... Y sentirnos más orgullosos. Sentirnos feliz
también con lo que estamos haciendo y compartir todas las experiencias que hemos vivido. Entonces, sigan, esperemos que les haya interesado, que se hayan divertido con No esta conversación. esperamos. Les va a Estamos seguros, interesar. Yo exacto. veré. Que se hayan divertido con la conversación y nada. ¿Qué más iba a decir? El último punto, señor John Solano. Ay, sí. Su opinión sincera. Yo Si sí. pudiese volver a escoger, ¿usted volvería a hacer el programa Au Pair o no? Uy, Pam, póngale pam, cuidado. pam, pam. Aquí voy a poner la música de ¿Quién quiere ser millonario? Pam, Póngale pam. cuidado. Yo no lo repetiría, Ok. pero en otra vida yo lo volvería a hacer. ¿Me Ok. entiende? Yo creo que es algo, yo creo que fue la mejor manera de llegar a Alemania, Ujú. porque literalmente uno se siente acogido por una, si usted tiene suerte, depende de muchas cosas, pero como que es la mejor manera de llegar a, en este caso, Alemania, au pair puede ser en muchos países, pero mi experiencia en llegar a Alemania y sentir que una familia anfitriona me recibió, me cuidó, me enseñó el idioma, a uno le dan Ujú. comida, le dan alojamiento, entonces es básicamente ser como Sí, que es un hijo una, adoptivo que cuida a los otros es hermanitos. una base de seguridad súper importante. Entonces lo recomiendo completamente porque es justamente el querer tener esa experiencia, decir, volver medianamente a nacer, volver a crecer más personalmente y decir, es una experiencia que en serio no se repite 2 veces en la vida. No No, la haría 2 años seguidos no. porque existe la posibilidad, pero digo, es un año para usted divertirse, es un año Para para aprender usted y para aprender el idioma, conocer a la otra gente y darse cuenta de si usted quiere seguir en ese quedarse, país. exacto. Y para mí fue un año inolvidable, tuve muchísimas buenas experiencias, no me puedo quejar. Nunca tuve un punto en el que yo dije, como todo hay puntos difíciles, pero dije, marica, valió completamente la pena y siento que es una experiencia que a cualquier persona le cambia la vida y Ujú. 100% lo súper recomiendo. No lo recomiendo si usted es una persona que no le gusta adaptarse a las reglas de otras personas. Si usted llega a otro Ujú. lado y quiere imponer sus reglas, obviamente siento que es una muy mala idea, pero desde mi punto de vista fue una experiencia increíble, me la pasé re bien y aprendí demasiado de eso. Ujú. Entonces, desde mi punto de vista, completamente sí, sí y sí. Y Ok. siendo hombre, que como digo, Bueno, pero es es, distinta la experiencia es por lo distinta, pero desde mi general. experiencia yo digo, Exacto. marica, hágale. Ujú. Ok, desde mi experiencia, me pregunto yo misma a mí, ¿no? Me pasó la pregunta. Desde mi experiencia, yo diría que si usted no tiene las, los recursos para irse a otro país, Claro. si no tiene absolutamente nada en la mano y usted tiene esas ganas de poder irse, de conocer, de vivir la Sí. experiencia, entonces hágalo. Hágalo muy seguro de a dónde va, con quién se va a ir, de que usted está claro de lo que va a ir a hacer y tal cual como lo dijo John, yo también suscribo lo que dices con respecto a, si usted es una persona, lo voy a volver a decir como lo dijo John, si usted es una persona que viene a imponer sus reglas, entonces va a ser muy difícil para usted. Sí, A eso me refería, eso era lo que estaba buscando. sí. Entonces, si usted no tiene ningún recurso, si tiene mucho las ganas, si sabe lo que va a hacer, a dónde se viene, si encuentra y busca muy bien a una familia y el lugar donde quiere llegar, y sabe que no va a poder llegar ahí a imponer sus reglas, entonces 100% sí. Ujú. Si usted es una persona que simplemente viene o ve el programa como para salir del paso y dice, no, no importa, llego y en 3 meses me cambio y hago otra cosa, no lo haga, Hay como cosas porque mínimas que uno exacto, tiene que tener en tiene que cuenta. tener muy en cuenta, pero por lo general lo recomendaría, yo creo que a cualquier edad, sin embargo, muchísimo Con, más cuando. a cualquier edad, pero no en cualquier estado de madurez mental. Exacto, o sea, sí, ¿Cierto? sí, Es sí, decir, usted puede tener 100%. 18 años, pero si usted mentalmente está, Ujú. está preparado como para ese cambio, para ese choque y para ese Exacto. desafío, hágalo. Ujú. Pero si usted, y de otra manera, si usted tiene 26 años
usted es una persona Que ya que dice, todo le no, que hacen, que no le gusta exacto. cocinar, No, que... pero también en otro aspecto, que usted ya ha tenido mucha experiencia en su vida Sí, y usted dice, sí, sí, oye, voy a sí, vivir un año de mi vida o voy con a otra mamá, perder un año de mi vida como siendo niñera. Entonces no pierda busque su tiempo. otras opciones porque de verdad sí existen otras opciones que son quizás más engorrosas, más costosas y necesitan más tiempo, es verdad, pero existen también otras Pero existen. opciones y las vamos a contar también más adelante en otros Bueno, episodios. Anita, Bueno, muchas entonces estamos gracias. listos por hoy. Anita, muchas gracias. Muchas gracias, Jen Solano. Gracias por pasarme la palabra. Nada, me encantó, en serio, me gustó muchísimo. Duré como 15 segundos buscando lo que quería Las decir. palabras. Qué vergüenza. Estoy muy contento de... Yo soy una persona muy sentimental y Anita me conoce por mis nostálgicas, ¿cómo se dice eso? Presentaciones, diálogos en cada reunión que hacemos, porque Este es el señor compartimos que va mucho a tiempo durar, juntos. este es el señor que va a tener como 80 años Y uy, y vamos a sí, hacer una reunión y lo van a escuchar. sí, sí, Saya. Quiero decir unas palabras. Y yo Para así todos los detrás, así como, presentes. y si seguimos bailando y no es necesario decir ninguna palabras, Pero bueno, Anita, me gustó muchísimo. Te quiero mucho. yo también. Nada, Nada. a ustedes muchísimas gracias Dénelos por también cariño, por favor. darnos cariño, así como nosotros nos lo damos en nuestra forma. ¿Qué? Bueno, es que les digo, ¿Cómo? a nuestra forma de amistad. ¿Qué? Ay, bueno, nos Oiga, vamos. Entonces, Anita, un cerramos gusto. Gracias por escucharnos. Síganos, y denos vean los apoyo. próximos episodios. Vean los próximos episodios. Y pásenlo, Nos gusta muchísimo compártanlo, cotorrear denle like, y chismosear comenten, y lo que sea, huevonear no importa. Y y, link, y y charla pásenlo, y pásenlo y ya. y síganos. Nos vemos en el próximo Listo. episodio. Nos vemos. Chaito.